Hola, ¿me ven, me oyen, me sienten? Vamos, ay, creo que está bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de la mejor manera. Este video quizás va a ser algo diferente a lo que acostumbro. De hecho, tiene que ver con un ensayo muy interesante que está titulado como La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Aquí les tengo una copiecita del mismo, con el cual procederé a orientarles un poco, ¿no? Como que a ilustrarles al respecto, por lo cual espero que sepan comprenderlo en sí. Gardner decía, la cuestión es descubrir cómo aprende una persona, descubrir sus pasiones, que son muy importantes, y utilizar todos los recursos humanos y tecnológicos que nos sirvan de ayuda. Con esto hace mención a que las personas somos seres maravillosos en sí. Tranquilamente podemos cumplir con determinadas actividades de una forma muy creativa, de una forma diversa. Quizás lo que nos diferencia de los animales inferiores es que nosotros gozamos de un cerebro muy bien estructurado que nos permite incluso planificar, evaluar o pensar antes de actuar. Algo sumamente importante y digno de recalcar en la especie humana. Por otro lado, recalco que este ensayo es de carácter argumentativo, ¿sí? Y tiene como objetivo poner en conocimiento el gran aporte del psicólogo americano Howard Gardner en cuanto a su teoría de las inteligencias múltiples. En cuanto a la inteligencia, mucho se ha hablado, ¿cierto? No sé ustedes, pero en cuanto a mí respecta, seguro que con muchos de ustedes también, sigo escuchando esas premisas o esos juicios de que la inteligencia aún sigue medida por la capacidad de saber resolver ejercicios matemáticos, de contar números, o simplemente de ser un as en matemáticas y de sacar 10 en todas las evaluaciones en cuanto a esa área, ¿no? Pero la verdad es que no. Si bien refiere a una parte de la inteligencia, no engloba todas. De hecho, este psicólogo puso en conocimiento que existen aún 7 inteligencias más, una parte de la lógico-matemática, las cuales procederé a comentarles respecto a cada una de ellas de forma concisa, precisa y clara de entender. Dije 7, ¿verdad? Pero la verdad es que en los últimos años, ya más apegadas al mundo actual y a lo tecnológico, claro. Por decirlo de alguna manera, se han integrado 3 más, las cuales, como les digo, les procederé a explicar posteriormente. Vamos ahí. Bueno, en cuanto a esto creo que es oportuno empezar definiendo qué es la inteligencia, ¿cierto? Este psicólogo definía la inteligencia como: la inteligencia implica necesariamente la habilidad que tenemos como humanos de resolver ciertos problemas, resolver determinadas situaciones e ir más allá en pos de un objetivo o una meta concreta. Chequen esto, es muy interesante porque ya por el simple hecho de saber resolver determinado conflicto, de saber determinar un problema, o de saber reconocer una situación conflictiva, es que ya podemos emplear lo que es la inteligencia. De hecho, la inteligencia engloba mucho más que solamente saber números. Implica ir más allá de algo concreto, de fomentar la creatividad y destacarse en lo que a uno le guste. En suma a ello. Por otro lado, se dice que anteriormente algunos estudiosos de estas áreas consideraban que la inteligencia era heredada. Sin embargo, con los últimos estudios y con el constante, por así decir, influjo del medio en la constitución de la personalidad de un individuo, es que la inteligencia puede menguar o la inteligencia puede verse de cierto modo o bien potenciada o bien malograda, dependiendo claramente del contexto donde uno se desenvuelva. Claramente nosotros como seres humanos en condiciones normales nacemos con un cerebro capaz de planificar, resolver problemas, de interpretar, de percibir, pero si no hay, por ejemplo, una buena alimentación o una buena crianza, ciertamente algunas capacidades cognitivas podrían reducir. Otro dato importante es que Gardner no consideraba a este tipo de inteligencias que él describió como las únicas existentes, porque él estaba consciente de que quizás en años posteriores o en futuras investigaciones podrían ponerse en conocimiento aún muchísimas más. Bien, creo que esto como introducción estaría perfecto. Dicho eso, empecemos con las inteligencias. 1. Inteligencia lingüística. Según este autor, en esta inteligencia se presenta la capacidad de manejar las palabras, el relatar historias, los debates, la persuasión, la poesía, la prosa. Aquellos que tienen esta inteligencia desarrollada se les hace fácil los juegos de palabras, la expresión de metáforas, el poder leer durante varias horas. Ellos tienen una habilidad auditiva desarrollada. Se les hace fácil el aprendizaje cuando hablan, escuchan, leen o escriben. ¿Qué les parece? De manera que una persona que le agrada conversar, le agrada crear poemas, hacer cuentos, narrar, etc., solamente por eso ya se la puede catalogar de inteligente. Un ejemplo claro de esa inteligencia podría ser
Eres tango y eres ritmo, vives en do, re, mi, fa, impredecible compás cuando te vistes de jazz. Llegas y me das oxígeno, mi único somnífero, si el mortífero estrés tensa mis músculos discípulo. Autor Nach. Segunda inteligencia, la más trillada, la más comentada, inteligencia lógico-matemática. Según este autor, esta inteligencia se muestra con la facilidad de manipular los números y de razonar apropiadamente. Las personas que se destacan aquí incluyen la agrupación por categorías, la clasificación, la interferencia, la generalización, el cálculo, la comprobación de hipótesis, la capacidad de suponer, sacar conclusiones y hacer proposiciones. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 10 y 6. No, mentira. Ejemplo, se me ocurre uno básico, uno de infancia. Tengo 18 manzanas, sin embargo me da mucha hambre, tomo 4. ¿Cuántas me quedan? ¿Cuántas me quedan? A ver. No, mentira. 14. Claro que si ya te quieres ir más a fondo, podrías decir, no, vas a un centro comercial y un cliente se te acerca y te dice, quisiera que me saque el descuento de 2x elevado a la 8 y eso multiplicado por la raíz cuadrada de 76 y eso por la hipotenusa de... No, o bueno, sí, pero son ejercicios un poco más lógicos, un poco más fáciles de digerir, por así decir. Sin embargo, el álgebra también es importante. Tercera inteligencia. Estoy seguro que muchos de ustedes no la conocían. La inteligencia musical. Gardner la define como: se basa en la capacidad de percibir, comprender y reproducir ritmos y melodías, el poder tener una tonalidad y timbre de voz acorde y de forma similar a los instrumentos, la sensibilidad a reconocer los sonidos del ambiente y de la naturaleza. Está interesante, ¿eh? Por ejemplo, si a ti te gusta componer, si a ti te gusta tocar, se me ocurre flauta, piano, saxofón, lo que sea, tú ya tienes un conocimiento de cómo tienes que hacer sonar, cómo tienes que hacer coincidir melodías para que la canción tenga una buena estructura. Entonces puedes ir del do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y yo no sé cantar, lo admito, me eliminan en cualquier concurso musical. Cuarta inteligencia. La inteligencia sinestésica corporal. ¿Qué se les viene a la mente? No lo sé, tú dime. Según este autor, esta se relaciona con lo físico, la expresión del cuerpo para expresar ideas y pensamientos tal como lo hacen los mimos, bailarinas, etc. Como también el usar las manos para producir o transformar algo como los artesanos, cirujanos, entre otros. ¿Saben algo? Frente a este tipo de inteligencia me gustaría mencionar a los TikTokers. TikTokers. No, por ahí no paso. Esperen un ratito, esperen. No vengo a criticar, no vengo a denigrar, no vengo a echarles prejuicios, no vengo con estereotipos, pero ha sido muy evidente la crítica que se tiene con estos sujetos, con los sujetos que se dedican a hacer TikToks. Muchas personas tienen el prejuicio de que son quedaditos, que son faltos de cordura y de inteligencia. Pero hoy vengo a desmentir ese prejuicio, ese mito. La inteligencia sinestésica corporal tiene que ver con la capacidad de expresar tus emociones y sentimientos mediante los gestos, los movimientos, un bailecito. Poniendo en contexto a los TikTokers, si ustedes se dan cuenta, hay personas que se dedican a este pasatiempo de una forma tan detallada, precisa, de una forma tan acorde a lo que realmente quieren conseguir. Captar tu atención y admirarles como unas personas dignas de reconocimiento y talentosas. Y sí, la verdad es que hay personas que tienen mucho talento con este oficio. O sea, ellos saben muy bien. Claramente hay unos un poco más destacados que otros, pero creo que todo lleva un proceso. Que saben muy bien cómo coordinar pasos con una música, con un instrumental. Saben perfectamente en qué momento tienen que decir tal palabra, en qué momento salir a actuar, en qué momento coordinar esta imagen con esto que hay que decir. E inclusive cuánto tienen que demorarse quizás en cada video. Entonces expresan sus sentimientos, se mueven, hacen su, por así decir, su arte gestual. A ver, mi intento de TikTok.
Esa es una mascarilla. Ponga la mascarilla. ¿En qué momento quizás colocarse un filtro? Y todo con sus movimientos. Si hago esto, esto va con un TikTok de este famoso o un TikTok de este compañero. Y acá ponen una imagen de su simulación y hay unos que lo hacen muy bien, literalmente, tienen mucho talento. Está bien, en cuanto al prejuicio que se les tiene, no es que sean bobos o quedados, como dicen, no, es una palabra muy fuera de contexto. Quizás lo que algunos son refiere a imprudentes, porque hay retos que a veces comprometen tu integridad física o la integridad física de otros, que eso sí quizás habría que evaluar o habría que pensar antes de actuar un poquito mejor, pero no es que sean bobos del todo, sino quizás faltos de prudencia, por así decir. Entonces, respeto, tolerancia, contextualización, vive y deja vivir. Quinta inteligencia, la inteligencia espacial. Según este autor, está basada en la capacidad de percibir, crear y recrear imágenes. Esto implica sensibilidad al color, línea, forma, figura, espacio y la relación que existe entre estos elementos. Quienes cuentan con esta inteligencia son capaces de visualizar acciones antes de realizarlas, transformar temas en imágenes y un fino sentido de orientación. Ejemplo, otro prejuicio. A veces dicen que los albañiles no, que son, bueno, personas sin estudios, sin conocimiento y no tan capaces como una persona profesional o ilustrada. Mentira, lo desmiento. Porque si se dan cuenta, esas personas tienen la capacidad de saber incluso en qué lugar tiene que ir un bloque o en qué lugar tienen que ir bloques para que encajen perfectamente quizás con un muro. Saben realizar de forma precisa las medidas de una puerta, quizás de una baldosa, para que encaje perfectamente con el sitio donde deseen ponerla. Incluso saben muy bien cómo tomar medidas. Los metros, ¿no? Ahí miden quizás cuánta longitud debe tener este material para que encaje perfectamente aquí y que quizás no dañe el diseño del hogar. Punto. Otro se me ocurre los taxistas, porque ellos son unas personas demasiado empleadoras de la memoria. Si no, pónganse a pensar, un taxista que trabaje en todo el norte de Quito, que le digas lléveme a la calle, se me ocurre Libertadores y Córdoba. Ellos saben muy bien, claro, le llevo, no es que necesiten estar viendo Google Maps o Waze. Ellos ya saben muy bien en qué lugar está determinada calle, en qué lugar queda esta tiendita de por acá, este parque de por acá. Entonces, punto. Refiere precisamente a eso. Inteligencia... ¿Qué tipo de inteligencia vamos? Sexta. La inteligencia interpersonal. Esto es muy interesante. Según este autor, se basa en las personas que por naturaleza son sociables y amigables. Socializar es el concepto. Ellos tienen la facilidad para percibir y comprender actitudes y estados de ánimo, formas de pensar, motivaciones y sentimientos de otras personas. Saben cómo relacionarse en equipo, considerar al otro. Pueden solucionar problemas tomando en cuenta el punto de vista de los demás. Es muy interesante porque refiere a esas personas que tienen una capacidad fenomenal de socializar, de llevarse bien con otros individuos, de entablar una conversación, de saber que quizás una persona no se siente muy bien reconociendo, podría decirse el tono de voz o sus pensamientos. Entonces, refiere a un tipo de inteligencia increíble. Los psicólogos lo utilizan demasiado. Pónganla muy bien en práctica y van a ver cómo progresan en un abrir y cerrar de ojos. Por otro lado, no tienden a ser muy individualistas. Les gusta trabajar en equipo e integrar lo que más puedan a aquellas personas que quizás no tengan una muy buena disposición a hacerlo, quizás la falta de conocimiento, de recursos necesarios para lograrlo. Ejemplo: hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Soy Daniel Salazar. Para mí es un gusto poder interactuar con tu persona. Me caíste demasiado bien, veo que eres una persona chévere. ¿Qué te parece si el día sábado nos reunimos para salir a socializar con unos amigos por acá? Podríamos salir a tomar fotos, podríamos salir a un mirador e ir a comer algo si gustas. Y puedes considerar esta opción para ser un individuo más de este gran medio que te rodea. ¿O no?
Dale a like si inteligencia interpersonal. Yo sí. Séptima inteligencia, la inteligencia intrapersonal. Otra muy interesante. Según este autor, básicamente refiere a esa capacidad de saber hacer introspecciones, de saber autoevaluarte, reflexionar por tu propia cuenta. Quizás determinado día tú no tomaste una actitud tan correcta con una persona, entonces tú ahí en la madrugada, como decías, te pones a pensar en ti mismo. ¿Habré hecho bien? ¿Habré actuado bien? ¿Me beneficia esto realmente? Pensamientos como esos. Refiere a un grado excepcional en lo que respecta a la evolución humana. Nos permite ser conscientes de nuestros actos, algo que sin lugar a dudas nos diferencia de nuestros animales antecesores o los animales inferiores. A poner más en práctica la inteligencia intrapersonal, lo que nos hace humildes, el reconocer los propios errores. Octava inteligencia, inteligencia naturalista. Según este autor, esta inteligencia se relaciona con el mundo natural. Expresa la capacidad para distinguir entre los seres vivos, ya sean plantas o animales, y detectar sus diferencias. Aquí podemos citar, por ejemplo, a los geólogos, a los biólogos, aunque una persona sin tantos conocimientos de estas áreas podrían incluso determinarlo y saberlo. En la vida cotidiana podríamos citar como ejemplos quizás el saber distinguir un mamífero de un ovíparo, un árbol de naranjas con uno de limones, si así lo desean, de saber cuáles son las diferencias entre los felinos de los caninos, etc. Pilas con esa inteligencia naturalista. Es muy interesante cuando te desenvuelves por el entorno, te vas de viaje a un área muy natural con la cual realmente puedes literalmente explotar este tipo de inteligencia. Bien, recuerdan que en el principio del video les mencioné sobre 3 inteligencias más que han sido agregadas en los últimos años. La novena, por así decir, inteligencia sexual. Según este autor, refiere a la capacidad que tiene una persona de gestionar su sexualidad y satisfacer a sus parejas sexuales. Parte más de la intuición, de percibir lo que la otra persona le hace sentir bien, desea y siente en cada momento, e incluso del autoconocimiento. Creo que ustedes o algunos de ustedes deben tener muy bien desarrollada este tipo de inteligencia. Básicamente refiere a esa capacidad que tú tienes de saber percibir qué es lo que a otra persona le agrada que tú le hagas. Quizás un abrazo, tú sabes que le agrada que le acaricies, que le des sus abracitos, que le susurres, le digas algo al oído. E incluso reconocer qué es lo que a ti te gusta que te hagan. Bueno, sabes, a mí me gusta que me froten la mano. Que me den abracitos, quizás en el acto, ¿entienden? No suprimo ahí el pi, pero en ese acto, saber qué posición te gusta más quizás, o qué tipo de personas te agradan llevar a ese acto. Pillines, pónganse pilas que ya en la etapa de la adolescencia es muy natural, es muy frecuente, obviamente con los cuidados y las personas adecuadas. Décima inteligencia, la inteligencia digital. Digital, sí. Lo siento. Inteligencia digital. Según este autor, tiene que ver con la suma de las habilidades sociales, emocionales, cognitivas, esencial para vivir en el mundo digital. Saber comunicarse y empatizar con otros, crear y usar contenido web, detectar scam, hack y estafas en el mundo digital, refieren a unas capacidades de este tipo de inteligencia. Vaya. Algo digno a reconocer es que en los últimos años, con este apogeo de la tecnología y cada vez nosotros inmiscuidos en un mundo tan globalizado y tecnológico, refiere a un tipo de inteligencia elemental. ¿Por qué? Saben ustedes que no todas las personas vienen cargadas de buenas intenciones. Así como la tecnología puede servir o bien para estudiar, para generar conocimientos, también puede servir para generar estafas y hacer infinidad de maldades a un público determinado. No. Entonces, con este tipo de inteligencia tú puedes tranquilamente saber cómo utilizar determinada red social para generar conocimiento, quizás para detener el scam, para comunicarte con tus allegados, para hacer un trabajo, para presentar un informe, etc. Tú sabes en Facebook quizás cómo se manda solicitud a una persona, cómo crear un grupo de trabajo, cómo crear una página web, cómo publicitar un anuncio, cómo segmentar a tu público. Claramente ya depende del uso que le des y los fines a los cuales quieras llegar, pero refiere a un tipo de inteligencia fenomenal cuando lo sabes emplear. Así también, sabes comunicarte con las personas por un chat, por un sitio web. Envías fotografías, sabes hacer anuncios, flyers,
Sabes divulgar conocimiento mediante una publicidad global y muy bien segmentada. Pónganla en práctica prudentemente y aléjense del mundo del scam, de las estafas. Sepan distinguir una fuente oficial de una fuente no oficial, una estafa de algo verídico. Y sigan a las páginas verificadas y con ese logo azul y con el visto en las páginas de Face. Pilas. Y por último, 10, 1, 11. Inteligencia espiritual. Según este autor, tiene que ver con la capacidad de hallar un significado de la vida, de la muerte y el destino final, tanto del mundo físico como psicológico. Profundizar experiencias como el amor a otra persona o la inmersión en un trabajo de arte. Bien, ¿alguna vez les ha pasado que en la madrugada están tipo 2 de la mañana, 3 de la mañana y se ponen a pensar en la inmortalidad del cangrejo? ¿Y qué pasaría si es que el mundo dejara de existir de un momento a otro? ¿Qué pasaría cuando yo muera? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Podré ir al limbo? ¿Podré ir al paraíso terrenal o me iré al inframundo? Se me ocurre. Ese tipo de pensamientos refieren a la inteligencia espiritual. Por otro lado, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la falacia? Etcétera. Todo ese tipo de pensamientos que ustedes se hacen y que espero no equivocarme, pero estoy más que seguro que así lo ha sido, refiere a la inteligencia espiritual. Pónganla en práctica. Es interesante, es muy chévere, les permite expandir fronteras en cuanto al conocimiento. Bien, hemos acabado con la parte del desarrollo. Como pueden apreciar, son muchas las inteligencias. No solo se resume en números, no solo se resume en capacidad matemática. Hay muchísimas otras más que nos permiten explotar ese potencial como seres humanos que tenemos. Como conclusión, cabe recalcar que ninguna inteligencia es mejor que otra, que todas son importantes a su manera. No porque una persona sepa calcular, dividir y hacer operaciones matemáticas sea más inteligente que otra. O por su contrario, no porque una persona sepa componer poemas o hacer música sea más inteligente que aquella que no. Porque cada ser humano es especial, es único a su manera. Tanto tú como yo podemos desenvolvernos mejor en un área en específico que otra persona. Y no porque nosotros no podamos hacer determinada actividad, ya vamos a ser personas ineptas o carentes de inteligencia. Nada que ver. Por otro lado, exploten mucho su inteligencia, sepan llevarla de mejor manera, sepan emplearla para usos benéficos, para potenciar el conocimiento entre la sociedad, difundan muy buena información entre ustedes. Ahora que ya saben que existen muchas más inteligencias, por favor aprovéchenlas, compártanlas, difundan este material si les ha sido de ayuda. Y si entendiste y si te pusiste a reflexionar al respecto, eres inteligente. Si le das a compartir este video y difundes con otra persona porque te parece que podría servirle, eres inteligente. Si por ahí te dio ganas de componer una canción o de crear un poema, eres inteligente. Si después de este video te dio ganas de hacer un TikTok y de simular el baile de algún destacado artista, eres inteligente. Eres inteligente por el simple hecho de ser humano, explótala como se debe con prudencia, sabiduría. Y conmigo, hasta pronto. ¿Y si esto es un sueño? ¿Y si los gobernantes trabajan con los extraterrestres y los reptilianos para gobernarnos desde las más altas esferas? ¿Y si morimos? ¿Qué es la muerte?